Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. En agosto del año pasado, el Grupo SIN y El Informe obtuvieron acceso a la base de datos de Mossack Fonseca, bufete panameño involucrado en el escándalo global de los papeles de Panamá. Uno de los primeros nombres que encontramos fue el del ingeniero Diandino Peña, director de la OPRED. La información que reposa en esos archivos filtrados fue solo la punta del iceberg desde donde partimos. Fue recabando información y documentos aquí en el país que detectamos que el zar del metro cuenta con un emporio no declarado. La obra más grande y más costosa del Estado Dominicano, el buque insignia de los gobiernos del PLD. El costo a la fecha, $1.986 millones entre la primera y segunda línea, además de la extensión a la zona oriental sobre el río Sama, aún en construcción. Donde partirá el excelentísimo señor presidente de la República hacia la estación Casandra Damirón. A la cabeza de este proyecto desde 2004, el ingeniero Diandino Peña, director ejecutivo de la Oficina del Reordenamiento del Transporte de la República Dominicana, que hizo historia en 2008 con la inauguración de los primeros 14 kilómetros del Metro de Santo Domingo. Metro de Santo Domingo funcionará con energía convencional. El entonces presidente Leonel Fernández, el ideólogo del proyecto, fue quien apretó el botón para poner en marcha, como dijera en su momento, el tren de la alegría. Metro arranca y ahí está. Inicia el movimiento del Metro de Santo Domingo con el aplauso de los presentes, con la alegría que muestra la sonrisa del señor presidente de la República y todos sus invitados. Presenciamos la puesta en marcha de la obra más trascendental de la historia de la República Dominicana, tanto por su amplia complejidad como por su impacto socioeconómico y medioambientalista. Peña, que ha piloteado el proyecto desde hace 13 años, juró que no cuenta con más ingresos que los 150,000 pesos mensuales que percibe por su empleo como funcionario público. En su declaración jurada de patrimonio el pasado mes de diciembre, consignó que no cuenta con bienes inmuebles y muebles, vehículos de motor, bienes suntuarios, certificados de inversión, capital invertido o ingresos de otro tipo que no provengan del mencionado salario que devenga como servidor público. En cada renglón dice no aplica. Igual ocurrió en su declaración jurada del año 2013, donde cada renglón dice no hay registros disponibles. Sin embargo, una investigación de 9 meses de El Informe y el Centro de Periodismo Investigativo encontró que Peña ocultó que es la cabeza, principal beneficiario y representante legal de un emporio de al menos 29 empresas, que incluye 15 registradas en el extranjero y 14 registradas en la República Dominicana, muchas de las cuales están relacionadas entre sí mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones, activos y efectivo. El informe revisó miles de documentos locales e internos del bufete Mossack Fonseca, firma multinacional con base en Panamá que se especializa en crear corporaciones anónimas y cuentas bancarias offshore para sus clientes para proteger a toda costa su identidad. Fue en estos archivos que iniciamos la búsqueda para dar con estas empresas del zar del metro, que en su mayoría declaran que no realizan operaciones y tienen en común a este hombre desconocido, que representa casi todas las acciones de la compañía que ata el conglomerado comercial de miles de millones de pesos. En 2015, la filtración de 11.5 millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, dio inicio a la investigación periodística global más grande que se ha realizado a la fecha y que recientemente obtuvo el premio Pulitzer.
Papeles de Panamá es la mayor filtración de datos de la historia. So-called Panama Papers. Panama Papers, a massive leak of documents from a firm in Panama City called Mossack Fonseca. Por el colosal tamaño de la información, el diario decidió convocar al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que a su vez reclutó cerca de 400 colaboradores alrededor del mundo. El grupo trabajó en secreto durante un año y publicó las primeras historias en abril del año pasado. El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico participó de la investigación inicial y más tarde se alió al grupo SIN, el cual obtuvo acceso a la base de datos para participar de esta investigación global que aún continúa. Es en esta base de datos donde encontramos las primeras pistas que fueron revelando que 25 de 29 empresas del ingeniero de Andino Peña fueron creadas después de su entrada al tren gubernamental en 1996. ¿Pudo haber imaginado usted, cuando inició sus proyectos de construcción en los años 80, que usted iba a dirigir la obra más grande y más costosa del Estado Dominicano? Jamás, Alicia. Realmente mis inicios estuvieron caracterizados en un ambiente que realmente nunca yo pude imaginar que yo iba a trascender de Villajuana. Nacido y criado en el mismo sector de la capital, dice, fue ahí donde hizo sus primeros pininos. Yo inicié mis primeros conocimientos, mis primeras experiencias, y yo jamás pude pensar que de Villajuana iba a estar en la actividad pública inmerso en el centro de gravedad de atención de muchas profesionales y siendo ejecutor de grandes e importantes obras en el casco metropolitano. Hablemos de sus inicios en los años 80 como constructor. ¿Cuáles fueron esos primeros proyectos? Y hábleme de las precariedades, porque viniendo de Villajuana estoy segura que fue con mucho sacrificio que inició. Bueno, es cierto, Alicia. Mire, fueron tantas las experiencias donde realmente yo dudé que yo iba siquiera a cursar la secundaria, porque yo tuve que asumir la dirección y la responsabilidad de mantener mi familia antes en la preadolescencia. Mi padre murió apenas teniendo yo 14, 15 años. Yo tuve que, una familia de 12 personas, echármela a mi cargo. Su primer proyecto como incipiente estudiante de ingeniería fue el pabellón de la casa del Club Mauricio Báez en el corazón de Villajuana. Y ese primer proyecto, por ejemplo, cuando ya usted se independiza y con la constructora Peña, por ejemplo, ya comienza a hacer, ¿qué tipo de proyectos eran? ¿Casas? Me acuerdo yo, mi primer préstamo en Central de Crédito fueron 7,000 pesos. Y con esos 7,000 pesos yo compré un solar de 4,000 pesos. Y con un préstamo hice unas 7 casas, conseguía que las casas, yo me iba a Nueva York y conseguía a los clientes, me daban avances, y como realmente le quedaba bien, yo acredité mi nombre. Y luego comenzaba haciendo 6 casas, 7 casas, y mudaba para otro barrio, hacía 8, cruzaba para Isabel La Guiar, hacía 12, ahí caían a hacer torres de apartamentos de un piso. Entonces eso me hizo a mí realmente crear un nombre y una clientela que me permitió hacer un patrimonio, si se quiere, importante, hasta que realmente conozco a Leonel Fernández, o sea, no lo conozco, lo recibo en mi oficina para que recibir la invitación de que lo ayudase a hacer su campaña política. Y ahí es donde realmente comienza mi gran dilema. Unas 10 torres de Andy en el polígono central de la capital y hasta en la avenida Anacaona se convirtieron en sus obras maestras como constructor privado antes del primer gobierno del presidente Fernández. Yo entro en la actividad pública una vez, yo tengo ya 2 años recorriendo con Leonel Fernández el país como candidato a la presidencia, cuando realmente es presidente. Yo le digo a él que ya yo termino con él, pero me dice que es ahí cuando comenzamos.
Entonces prácticamente me veo compelido a acompañarlo a él entrar al gobierno. Primero como secretario administrativo de la presidencia y de 1998 al 2000 como secretario de Obras Públicas. Es en ese momento donde realmente comienza a verse la intervención un poco importante en el casco metropolitano de las grandes obras de túneles y elevados. Fue un concepto que realmente nosotros concebimos como una necesidad y no tuvimos muchas dificultades en convencer al presidente que conectar la ciudad con un sistema de movilidad pública en base a elevados y túneles era una necesidad. Es durante esos años en obras públicas, específicamente en 1999, que Peña constituye 2 offshore con Mossack Fonseca, registrándolas en las Islas Vírgenes Británicas. Durante este periodo gubernamental, de 1996 al 2000, ¿sus empresas continuaron funcionando? Nunca se pararon. ¿Quién las manejaba en ese momento? Bueno, tiene un equipo de ingenieros, un equipo de oficina con bastante experiencia, donde yo realmente los guiaba, porque realmente yo me dividía mi tiempo. Yo empleaba tiempo para la actividad pública y empleaba tiempo para mi actividad privada, porque el nombre de los proyectos, que era uno solo, realmente me permitía a mí manejar los clientes cuando ya estaban en su etapa de decisión de compra. Aunque asegura continuó con sus negocios, de 3 empresas fundadas antes de su entrada al gobierno, nos referimos a la constructora Peña, NJP Inmobiliaria y Negocios e Inversiones Tediza. Las primeras 2 reportan no tuvieron operaciones entre enero de 1998 y finales del año 2000, según sus actas de asamblea, depositadas en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Negocios e Inversiones Tediza, la empresa con el archivo más liviano, era dueña del terreno donde se construyó la Fundación Global y Desarrollo del expresidente Fernández. Mientras usted estaba en el gobierno, ¿qué tipo de proyectos hacía? Normalmente el tipo de proyecto que realmente nosotros hicimos estuvo caracterizado en 2 vertientes: viviendas unifamiliares, apartamentos y torres de apartamento por piso. Normalmente nosotros hacíamos al año 1 y 2 proyectos, Hubo un momento en que evidentemente tuvimos que mermar la actividad porque, si usted recuerda, cuando el PLD sale, a mí me toca vivir una experiencia un poco muy amarga, donde se me involucró en un acto envuelto en la justicia. Entonces ahí yo tuve un periodo de tiempo donde yo tuve que detener mis proyectos. En el año 2000, el funcionario con rango de ministro de Estado fue uno de 4 acusados de malversar más de 1.000 millones de pesos del Plan Eventual Mínimo de Empleo, programa gubernamental conocido como PEME. Finalmente fue excluido del caso en 2007. Las actas de asamblea de las 3 empresas locales ya mencionadas no solo confirman que le fue mal en esos años, como Tediza, con pérdidas entre 2001 y 2003, sino que la constructora Peña y NJP no tuvieron operaciones. Una 4ª empresa, Desarrollos RDC, que años después alumbraría el espectacular Silver Sun Gallery, también declaró pérdidas en el mismo periodo. Cuando usted entra al gobierno en 1996, ¿usted hizo su declaración jurada de patrimonio como exige la ley? Sí. Porque usted me dice que tenía un patrimonio importante ya antes de entrar al gobierno. ¿Usted la hizo y recuerda? Bueno, yo realmente no recuerdo. Cuánto tenía, pero vamos a decir que para esa época estamos hablando de, no sé, porque todo el dinero estaba evidenciado en activos. Pero más o menos. Yo no tenía efectivo. ¿5 millones de dólares? Puede ser, pero no recuerdo. ¿3 millones? ¿10 millones de dólares? Mire, a mi nombre, porque acuérdese que los empresarios
no nos manejamos realmente con un método y un sistema donde realmente las cosas no surgen a nuestro nombre. Son activos a nombre de empresas y nosotros a nuestro nombre no tenemos nada. ¿Recuerda al momento de salir en el año 2000 si también hizo su declaración jurada? No recuerdo, no recuerdo. Si la hubiera hecho durante esos 4 años, ¿hubo ganancias o hubo pérdidas? Pérdidas. ¿Por qué las pérdidas? Bueno, porque realmente el hecho de nosotros estar lejos de nuestras empresas, estar lejos de nuestras empresas, en un momento dado se reflejó en los resultados de las operaciones. Y realmente si hubo ganancias, hubo muy pocas. El centro y vínculo común de esta madeja que el propio ingeniero describe como activos a nombre de empresas es GP Holding, una compañía dominicana fundada en 2008, la cual transfirió el 99.86% de sus acciones que pertenecían a Diandino Peña a otra corporación registrada en Panamá bajo el nombre de Lushi Overseas. Las acciones restantes de GP Holding, según el registro mercantil, pertenecen a 5 de sus 7 hijos: Ludwig Van Peña Sánchez, Cristian Otoniel Peña Pantaleón, Dianni Micheli Peña Pantaleón, Dimari Noemí Peña Pantaleón y Nolan Jairo Peña Eusebio, a razón de una acción cada uno. El representante que aparece en el registro de Lushi es Demetrio Rodríguez Ramos. Se trata de este hombre de 71 años que encontramos caminando por Gascue, donde vive modestamente con su hermana. Recuerden, Rodríguez es el representante legal de prácticamente todas las acciones de la compañía extranjera dueña de GP Holding, una empresa que a su vez es accionista mayoritaria de la compañía dueña de Silver Sun Gallery, con un capital suscrito de más de 1.200 millones de pesos. ¿Dónde está todo ese dinero? Con este señor conversaremos más adelante porque fue hasta contratista del metro. En breve, en las declaraciones juradas no aparece ningún ingreso ni mención alguna de esas empresas. Bueno, para eso entonces yo tendría que consultar mi equipo financiero. ¿De dónde entonces provienen los fondos del Akeli Sider que aportaron en 2010 y 2012 entre ambas empresas 525 millones de pesos o su equivalente 14 millones de dólares? Continúe con el informe.